Y para echar luz un poco sobre cómo es el reclamo del Club Recreo, tenemos un representante del Club de Recreo. Estamos hablando con Diego Cerrudo, que es representante legal, abogado. Creo que no es el único. Aclarame, Diego, ¿qué tal? Primero te saludo. Muy buenas tardes para vos, Rolly. Te saluda y está Pedro, también Pedro Álvarez acá en la mesa. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Por acá todo tranquilo, muy bien, por suerte. Bueno, aclarame el plano. ¿Vos sos uno de los representantes legales o el encargado de llevar adelante este reclamo? Solo. Sí, somos un equipo, Ajá. estoy yo, está Carlos Iparraguirre y su estudio jurídico que es de Santa Fe, Ujú, y Ricardo Frega Navía también desde Buenos Aires. ujú. Bueno, contame cómo es la situación. A ver, hagamos un poquito de historia. De dónde parte esto? ¿Cómo se fue desarrollando la cuestión? Y hoy, ¿cómo está la situación? Bien, mira, todo comienza en febrero de 2017, Ujú, cuando Patronato muestra interés en Luis Vázquez ujú, para poder llevárselo. Entonces firman un convenio, esos convenios típicos de cesión ujú, privado con Nobleza. ujú, En ese convenio, Nobleza transfiere los derechos federativos y económicos a Patronato y se reserva un 15% una futura transferencia. ujú, ¿Sí? Prácticamente, si Patronato decide transferir o ceder en préstamo o definitivamente, siempre que sea con una contraprestación económica a Vázquez, ujú, los derechos federativos de Vázquez, tenía que abonar un 15% de dicha contraprestación económica. ujú. En 2019, Patronato lo vende a Boca, a Vázquez. Sí. ¿Sí? Ahí empezaron a trascender, digamos, mediante noticias, los montos, alguna noticia hablaban de un monto, otro en otro particular, de porcentajes que se reservaba Patronato, no se reservaba. Entonces Nobleza en aquel entonces intima, por carta documento a Patronato, para echar un poco de luz sobre la situación y rememorando que hay un convenio y que cual tiene que hacerse efectivo. Como haciéndole un Patronato no contesta, Diego, perdón, después como haciéndole un recuerdo a Patronato. Acordate que. Está bien, exactamente. perfecto, ajá, dale. Pues a los meses, en octubre de 2019, Sí. empezaron en los diálogos y se termina cerrando una especie de convenio de pago en el Ujú, cual Patronato dice, si yo lo vendía a Vázquez en $350.000 y nada más, ¿no es cierto? ujú, Y por eso, en base a esos 350, te pago el 15% que quedamos. Nobleza en ese entonces, los que estaban asesorando y los dirigentes le decían que exhiba el contrato Patronato para efectivamente corroborar que fue esa suma fija y nada más, o si había un porcentaje. ujú, Patronato no exhibió documentación y se dejó asentado con carácter de declaración jurada que Patronato no se reservaba porcentaje alguno de una futura transferencia. ujú, ¿Sí? ujú, Entonces, bueno, Patronato ahí efectivamente, como ellos dicen, cumplió, pagó. Es más, en ese entonces todavía no había percibido la totalidad del dinero de Boca, pero igualmente pagó a Nobleza. ajá, Pasó el tiempo, en julio del 2023 se da la venta de Vázquez de Boca hacia el Anderlecht, ujú, ¿cierto? Y ahí empieza a trascender distintas noticias también de que Patronato tenía un porcentaje para cobrar, que Boca incluso trataba de comprar ese porcentaje para poder manejar la venta, ujú, distintos medios que obviamente uno no puede corroborar en ese entonces si eran efectivos o no, ujú, pero a raíz de eso, nuevamente, eh, Nobleza envía una carta a Patronato para decir, bueno, a ver, están estas noticias, corroboremos a ver si efectivamente así, que había un porcentaje que tal vez nos pueda corresponder también a nosotros. ujú, Tampoco hubo contestación en ese entonces. Y ahí empezó la cuestión judicial. Primera medida, iniciar una medida preliminar que adelantar prueba para poder conseguir el contrato efectivamente que Patronato firmó con Boca. Eso lo pudimos conseguir recién fines del 2023, o sea, casi 3 años después que Patronato lo vendió a Boca, ujú, se consigue el contrato, y efectivamente está el pago fijo, pero también había un pago condicional, que era un 30% en caso de una futura transferencia. ujú, Entonces, ahí es donde está el eje del conflicto y las interpretaciones. ujú, Nosotros entendemos que ese 30% es parte de la contraprestación, porque obviamente Boca se la reconoce a Patronato por transferirle los derechos federativos de Luis Vázquez. claro. No es que se lo reconoce con un fin altruista, sino que es por motivo de esa transferencia de derechos federativos. Ujú, Es decir, se pactó un monto fijo y un monto condicional que podía darse o no. Entonces, al
realizarse, al concluirse esa parte condicional, que fue la venta, Nobleza le corresponde el 15 de ese 30% que tiene Patronato. Esa es nuestra postura y ese es nuestro reclamo. Patronato se mantiene en que ellos cumplieron y honraron el convenio en el momento de la parte fija, que de esta parte a Nobleza no le corresponde, y ahí está el eje de la cuestión y discusión que se deberá dirimir en la justicia. Hoy por hoy, la semana pasada, ya está iniciado el proceso, ya hubo demanda, contestación de demanda, hubo una audiencia preliminar, donde la principal intención es tratar de ahí acuerdo entre las partes, conciliar, no lo hubo, y bueno, ahora se depuraron las pruebas, la jueza lo que dice es, estos hechos pueden ser conducentes, estas pruebas también, para que yo dirima la cuestión o no, y en base a eso tenemos hasta marzo, que va a ser la próxima audiencia, para producir la prueba, y después, bueno, se pasará para que pueda evaluar las pruebas y decidir la jueza en una sentencia. ¿Cómo evalúas vos, en tu carácter de abogado, cómo evalúas vos la situación? ¿Cómo la ves a futuro? ¿Se puede resolver a favor de Nobleza? Desde tu parte de la parte legal, obviamente, ¿no? ¿Cómo lo ves a esto? Y mira, nosotros estamos sumamente confiados de que podemos tener una sentencia favorable, porque como te digo, más allá de los términos que se pueden hablar de si es derecho económico, si reservó derecho económico Patronato o no, el convenio original que firmó Patronato y Nobleza habla de el 15% de contraprestación económica. Más allá después de Patronato diga me reservé, no me reservé, quedó, es una compensación, nosotros entendemos que eso es parte de la contraprestación, porque se entiende que si Patronato no hubiese tenido los derechos federativos para transferirlo a Vázquez a Boca, Boca no le va a reconocer un 30%. Está íntimamente ligado, hay una conexión en ese tipo de convenio con el original. Entonces nosotros, digamos, por más que es algo específico, y como te digo, estas cuestiones de interpretación y de terminología, está bien, que tenemos muchas posibilidades, que ojalá salga la sentencia favorable para que sea un precedente para los clubes formadores también. Diego, la última. Desde mi ignorancia respecto a las leyes y demás, ese 30% que le reconoce Boca, ¿especifica o no en el contrato que es por los derechos federativos? ¿El original o el de Boca? El de Boca, o sea, el de Patronato y Boca. Patronato y Boca, Patronato... Porque vos me estás diciendo, vos me estás diciendo que Boca le reconoce el 30%, pero ¿especifica que se lo reconoce por ese motivo? Y es que ahí está la discusión, porque por ejemplo, Boca, Patronato dice cede el 100% de los derechos operativos, que eso no son no se pueden particionar, y el 100% de los derechos económicos. Después hay una cláusula en la que dice que en la eventualidad que Boca decidiera transferir, sea temporal o definitivamente, a Vázquez a un club de argentino del exterior, le va a corresponder sobre ese monto el 30% a Patronato. Bien. Por eso esa es la discusión, porque obviamente, a ver, la letra chica, digamos, ¿no? Ponele. Claro, porque si vamos a derecho económico no tiene una definición, ni siquiera jurisprudencial o doctrinaria, sino que es la indemnización que se paga por la transferencia de derechos operativos, básicamente. Bien. El derecho operativo, también hablando mal y pronto, es la ficha, el derecho que tiene el club de fichar a un jugador y que ese jugador juegue exclusivamente para él. Bien. Entonces, por más que acá se diga que se transfirieron los 100% de derechos económicos, nosotros entendemos que ese 30% es una contraprestación económica que Patronato también acepta por esa transferencia que hizo de Vázquez hacia Boca. Y por eso tendría que también pagar ese 15% que le corresponde a Nobleza. Bueno, perfecto, Diego. Bueno, veremos cómo se resuelve el tema a futuro, ¿sí? Te mandamos un abrazo grande, gracias y nada, abrazo. Un abrazo para ustedes también, muchas gracias. Perfecto, Diego Cerrudo, entonces, representante legal, uno de los representantes legal del equipo de abogados del club Nobleza de Recreo, que es el que de donde salió Luis Vázquez, pues no Patronato, Patronato de Boca, y está toda esta cuestión legal.